Simple present o presente simple es la forma que utilizamos en inglés para hablar acerca de lo que se hace. Cuando se utiliza un verbo en su forma base, normalmente es porque la persona con la que se conjuga es I, you, we, you o they, o un nombre que es equivalente a alguno de esos sujetos. Cuando el verbo se utiliza así, se dice que no tiene cambios. Así que cuando lo traducimos en español, sí notamos los cambios, pero en inglés siempre es la misma forma. Por ejemplo, yo trabajo, I work. Tú trabajas, you work. Nosotros trabajamos, we work. Ustedes trabajan, you work. Ellos trabajan, they work. ¿Cuándo vamos a notar un pequeño cambio en inglés? Cuando la persona de la que se habla sea he, she or it, o un nombre que sea equivalente a alguno de esos sujetos. Cuando eso sucede, el cambio es mínimo. Normalmente se agrega una letra o dos letras. En este caso, el verbo trabajar, work, se le agrega la S, works, y se pronuncia con ese pequeño cambio en el sonido. Si yo quiero decir él trabaja, debe ser he works. Si yo digo he work, estoy usando la conjugación equivocada. Tengo que agregar el cambio para que sea él trabaja, ella trabaja, eso trabaja o mi hermano trabaja. Estos cambios se aplican para todos los verbos en inglés. Si yo digo yo como, voy a decir I eat, you eat, we eat, you eat, they eat. Pero si digo él, ella o eso come, tengo que decir he eats, she eats, it eats. El cambio se tiene que aplicar. Recordemos que el presente simple lo utilizamos con ciertos propósitos. Por ejemplo, para hablar acerca de rutinas diarias, como si yo digo I exercise every day, me ejercito todos los días. Hablar acerca de horarios, schedule. She starts work at 8. Ella comienza a trabajar a las 8. O acerca de hechos. It rains a lot in April. Llueve mucho en abril. Agregamos la S cuando el sujeto es he, she, it. No hay que olvidar eso. Como decir, él conduce, he drives. Ella trabaja, she works. El banco abre a las 9. The bank opens at 9 a.m. Debemos tener cuidado de no utilizar el verbo to be cuando, ¿verdad?, utilizamos el verbo en presente simple. El verbo to be no tiene significado si lo utilizamos con un verbo en su forma base. Así que esa forma, ¿verdad?, es incorrecta. Tenemos que decir he works, no vamos a decir he is work. ¿Ok? Si no, vamos a estar haciendo una traducción errónea. Ahora, en el presente simple, las reglas para agregar S, la general es que siempre se agrega S al final de los verbos, como en estos ejemplos. Close, closes, dance, dances, exercise, exercises, feed, feeds, love, loves, open, opens, play, plays, put, puts, stop, stops, take, takes, write, writes, work, works. Si los verbos terminan en SH, CH, S, X y Z, entonces tenemos que agregar ES, como en estos ejemplos. Wash, washes. Dress, dresses. Buzz, buzzes. Teach, teaches. Relax, relaxes. Si un verbo termina en Y, lo cambiamos la Y por I y después agregamos el ES, como carry, carries, copy, copies, study, studies. En la pronunciación a veces la S o la ES puede tener diferentes sonidos. Por ejemplo, a veces puede ser S, a veces puede ser Z y a veces puede ser IZ. Cuando un verbo termina en el sonido T, K, el sonido que se agrega al agregar S es el sonido S. Por eso decimos stop, stops, put, puts, work, works, laugh, laughs.
Si un verbo termina en los sonidos b, d, g, l, n, v, o algún sonido vocal, entonces el sonido final del S será z, como en estos ejemplos. Rap, raps, read, reads, bag, bags, feel, feels, come, comes, spin, spins, sing, sings, hear, hears, love, loves, bathe, bathes, pay, pays, go, goes. Si el sonido de un verbo, el final es s, z, sh, ch, j o x, al agregar es, la pronunciación de es será como una sílaba extra, o sea, is. Por ejemplo, kiss, kisses, buzz, buzzes, wash, washes, watch, watches, judge, judges, relax, relaxes. Normalmente esto sucede cuando agregamos el es, excepto al final de los verbos que el sonido sea y. Tampoco agregamos el sonido de sílaba extra si el sonido final es de la O. Por ejemplo, en el caso de go, agregamos es, pero no decimos goes, sino goes. En la forma negativa, debemos tener en cuenta que para decir que no se hace algo, vamos a utilizar un auxiliar antes del verbo. El verbo, ¿verdad?, no se niega por sí solo, sino que necesita otra palabra para poder negarlo. En este caso, por ejemplo, utilizamos en el presente dos auxiliares, do and does. Si la persona de la oración es I, you, we, you o they, entonces utilizaremos do not o la contracción don't para decir que no se hace algo. Si yo quiero decir yo no trabajo, I do not work o I don't work, que es lo más común. También podemos decir you don't work, we don't work, they don't work. Es la misma forma para todos. Igual, si el verbo fuera diferente, solo dejamos la forma negativa. Digamos que quisiéramos decir yo no estudio, en vez de work diríamos study, entonces diríamos I do not study. O you don't study, we don't study, etcétera, etcétera. Si la persona es he, she or it, el auxiliar tiene que ser does not o su forma contractada doesn't. Después del auxiliar colocamos el verbo que estamos negando. En este caso decimos él no trabaja, o ella no trabaja, o eso no trabaja. Normalmente cuando decimos it doesn't work se refiere a no funcionar, como decir que mi carro no funciona, it doesn't work, en vez de no trabajar. Ahora, si el verbo fuera otro, por ejemplo, imagínense que hablamos del verbo cocinar, entonces diríamos cook. Y diríamos él no cocina, he doesn't cook. O ella no cocina, she doesn't cook. O, ¿verdad?, no cocina, por ejemplo, el horno, it doesn't cook. Entonces podemos negar cualquier verbo utilizando esas dos formas, dependiendo de cuál sea el sujeto. Cuando hacemos preguntas en el presente simple, no movemos los verbos hacia el principio de la pregunta como lo hacemos con el verbo to be, sino que lo que se hace es agregar el auxiliar al principio de la pregunta. Si el sujeto es singular y es I and you, entonces utilizamos do. Si el sujeto es singular, pero es he, she, it, entonces utilizamos does. Si el sujeto es plural, pero es you, we, or they, entonces utilizamos do. Así, ¿verdad?, cualquier verbo que nosotros queramos preguntar en presente, lo podemos utilizar comenzando con este auxiliar. Si yo pregunto, ¿trabajas? ¿Trabajas en una fábrica? Do you work? Do you work in a factory? Si yo le pregunto, ¿te gusta el pastel? Do you like cake? Si preguntamos, ¿ellos tienen un gato? Do they have a cat? Pero si preguntamos sobre él, ella o eso, tiene que ser does. Por ejemplo, si decimos,
¿estudia el inglés? Does he study English? Si preguntamos, ¿vive ella en San Miguel? Does she live in San Miguel? Si preguntamos que una casa tiene 2 baños, does it have 2 bathrooms? También debemos recordar que cuando utilizamos las formas de preguntas, los verbos, no importa si la persona es he, she, it, siempre se usan sin ningún cambio. No agregamos s ni es en estas formas. Lo mismo sucede con la forma negativa. Cuando usamos la forma negativa, tampoco agregamos s o es, ¿verdad?, a los verbos cuando, ¿verdad?, llevan el auxiliar does, not o doesn't. Esos son elementos importantes a recordar. Bueno, muchas gracias por poner atención a este video y thank you. Goodbye.